Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video del día de hoy vamos a ir redondeando y cerrando la unidad 1, que la titulamos De la música a las artes visuales. Así que si tienen dudas o alguna cosa que no haya quedado en claro, además de utilizar los medios para hacer las preguntas que ya hemos dejado en el aula virtual, también les recomiendo que vayan y se dirijan a ver los videos anteriores donde bueno, probablemente podrán indagar y quitar dudas. Bien, en el video entonces del día de hoy lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos más de obras visuales que tienen influencia de la música. Vamos a hacer un breve repaso de cómo era eso de los canales de migración, esa metodología que aplicamos de análisis. Y vamos a charlar un ratito al final sobre algunos ejemplos que ustedes fueron mencionando en el aula virtual. Bueno, en primer lugar entonces vamos a hacer rápidamente un repaso de esto de los canales de migración, esa metodología que estábamos utilizando ya desde el video anterior. Bueno, se acordarán que los canales de migración básicamente son conductos que permiten que algunas herramientas, algunas características de un arte determinado pueden verse reflejados en otro arte. Y esos canales van para los dos lados, digamos que son doble mano, y por lo tanto alguien que podría aplicarlo tanto en una obra visual como en una obra musical. Bien, el primer canal es el canal emocional. Si ustedes revisan la bibliografía, hay un artículo que pertenece a la revista Trans, un artículo que escribió Cintia, donde están estas definiciones de los canales. Y bueno, en el canal emocional, entonces, ella dice que es un primer nivel de intercambio de tipo holístico. Eso quiere decir que es un intercambio muy abarcativo. Holístico quiere decir que abarca todo, la totalidad. Escuchar una música determinada y pintar un cuadro dejándose llevar o intentando evocar el carácter de la pieza podría ser un ejemplo. De hecho, si revisamos el video anterior que hizo Cintia, ella habla sobre este artista Daniel Seret que va a los conciertos y pintaba mientras la música sonaba, esa especie de dejarse llevar. Bien, después hablábamos del canal material. Cintia dice en su artículo lo siguiente: se basa en la correspondencia o asociación entre pares de elementos constitutivos y o de parámetros análogos, ya sea establecida a priori o realizada espontáneamente, fundamentada o arbitraria. Y entonces esta relación de análogos, de algo que sucede así en la música, sucede asá en la pintura, ella lo pone de ejemplo, en un ejemplo más concreto y dice: algunos pares de elementos que suelen asociarse son color y altura de sonido. Por ejemplo, a la nota fa la vamos a representar con el color naranja. Color y timbre, eso quiere decir que, por ejemplo, si estoy escuchando una sinfonía que tiene muchos instrumentos, bueno, cuando toque la flauta la voy a representar con el color celeste, cuando toque el violín la voy a representar con el color rojo. Estoy dando ejemplos aleatorios, ¿no? O dice al final forma gráfica básica y tipo de sonoridad. Eso es un poquito más difícil de mencionar en un ejemplo arbitrario, así como estoy diciendo yo ahora, pero podríamos decir, bueno, cada vez que aparece el cuadrado, trata de representar determinada sonoridad de determinada música. Bueno, bien, después teníamos el canal morfológico textural. Este es un poquito más complicado de entender por ahí, no en la definición, pero sí de poder vislumbrarlo en un ejemplo concreto. Cintia dice lo siguiente: aquí se trata de imitar la macroforma, la estructura de una obra, o bien la microforma, las configuraciones de los materiales, en un medio artístico diferente. Obviamente se establecen ciertos paralelismos tácitos a nivel del material y de los parámetros, muchas veces relacionados con la partitura y las convenciones asociadas a ella. ¿Cuál es el problema con este canal? Que a veces cuando uno está en una disciplina artística
que no conoce, es difícil saber a qué le llamamos forma. Para aquellos que no pertenecen al mundo de la música, quizás entender qué es la forma en la música o a qué le llamamos textura puede ser un poco complejo, y por lo tanto entender este canal quizás sea un poquito complejo, pero hoy vamos a tratar de dar algunos ejemplos a ver si podemos simplificar esta sección. Y por último tenemos el canal conceptual, donde Cynthia en su artículo dice: finalmente este es el caso en el que el pasaje de un campo al otro se realiza por medio de una idea o un concepto. Ella en su video mostraba el ejemplo de Jorge Macchi, esta obra Still Song, que trata de representar, bueno, algunos de ustedes estuvieron haciendo hipótesis de qué habrá querido lograr Macchi en esa obra. También, si van al artículo donde están estas categorías que estamos viendo explicadas, el artículo de la revista Trans, podrán ver que allí Cynthia hace un análisis de esa obra. Esta idea de, bueno, de un concepto, de alguna canción que nos remite a alguna etapa específica de nuestras vidas, o la idea de tratar de evocar algo muy puntual de una canción determinada. Bueno, eso sería un concepto específico que migra de la música a lo que es lo visual. Bueno, hecho este repaso bastante veloz de los canales de migración, si quedan dudas, de nuevo los invito a pasar por el video de Cynthia que los explica con más detalle. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos puntuales. Bien, les voy a dejar viendo este cuadro un ratito, y les voy a poner una música que tiene todo que ver con esto, y así pueden inspirarse un poquito más. Vamos a charlar un ratito entonces sobre este dibujo de Luis Felipe Noé. La verdad que es una obra un poco rara dentro de la estética que él suele utilizar. Bien, esta obra es de 1979, se llama Preludio en Re menor. Debo confesar que me costó mucho trabajo identificar a qué preludio en Re menor se refería, porque existen muchísimas obras que se llaman así. Pero bueno, después de un arduo trabajo, que si quisieran ahondar un poco más pueden leerlo en el artículo que está publicado, el artículo que les compartí, yo pude ir determinando algunas cuestiones. En primer lugar, es muy importante decir que Luis Felipe Noé es un artista argentino que era muy amigo de un músico argentino que se llama Enrique Villegas, o como le dicen los amigos, el Mono Villegas, un pianista de jazz, que a mí cuando encontré una foto de él me pareció bastante similar al personaje de este dibujo. Miren, ahí tienen una foto de Villegas, y ahí pueden verlo al lado del dibujo. Probablemente Noé haya asistido muchas veces a conciertos de Enrique Villegas, y por un tiempo yo sostuve la hipótesis de que tal vez él podría haber pintado esto en un concierto, lo cual habilitaría inmediatamente al canal material, ¿cierto? Como decíamos antes, al canal emocional, como decíamos antes del ejemplo de Daniel Serer, que pintaba mientras sonaba una música en un concierto. Después de esa hipótesis un poco la descarté, pero de todas maneras no deja de haber un vínculo emocional, ¿no? Villegas y Noé eran amigos, y bueno, él decide hacer esta especie de dibujo homenaje a Villegas. Por otro lado, después averigüé que Villegas había grabado un disco que se llama Metamorfosis, de los 24 preludios de Chopin. Entonces ahí puedo encontrar que había un preludio en re menor, que es justamente la obra que estábamos escuchando recién. Esa es la Metamorfosis de Enrique Villegas, es decir, tomó una obra de Chopin, que es una obra de música clásica, y la volvió jazz, la adaptó a un discurso más jazzístico, pero manteniendo la línea principal melódica,
gran parte del acompañamiento, respetando bastante la rítmica de esa melodía, etc. Pero bueno, con una sonoridad y con la tímbrica del jazz. Entonces, a partir de allí empecé a estudiar la partitura del preludio, que la partitura original de Chopin, que es esta, tenemos acá dos pequeños fragmentos, y empecé a ver esos detalles que están a la izquierda, que pueden ver ustedes, que pertenecen al dibujo de Noé. Y empecé a observar los dibujos, las grafías de Noé. Noé no es músico, hasta donde yo sé, él no toca ningún instrumento, no lee partitura, por lo tanto, no podríamos quizás exigir que aparezca una notación tan precisa, pero tampoco es algo importante o relevante, porque los canales de migración nos permiten justamente hacer migrar ciertas alusiones a lo musical, pero perfectamente puede haber una reinterpretación de ello. Por lo tanto, yo me quedé pensando en estos detalles que les muestro y me dio la sensación de que podían ser algo similares a estos fragmentos de la partitura. Miren el ejemplo de abajo, me parece muy particular, como esas notitas que vuelan en ascendente con esa línea larga, parece lo que se ve representado acá al lado, mientras debajo aparecen esos motivos rítmicos que se repiten 2 veces. Así que aquí estaríamos en presencia del canal material, ¿no? Como un elemento gráfico de notación se traspasa de lo visual a lo sonoro y viceversa. Y para aquellos que saben leer partitura, pueden llegar a ser una representación sonora muy específica de cómo suena eso. Bien, por último, este dibujo de Noé es muy extraño, para mí fue muy extraño porque él no suele trabajar de forma monocromática. Por lo general, los cuadros de Noé están llenos de color. Y para mí fue muy sorpresivo, porque él elige usar el blanco, el negro, por qué el lápiz, el color del lápiz, el gris. Y indagando en sus textos, Luis Felipe no es un artista que además escribió mucho sobre filosofía del arte. En uno de sus textos él habla sobre el contrapunto que existe en la música y cómo ese contrapunto se traspasa mediante un contrapunto de blancos y negros. Y esta música, este preludio de Chopin, no necesariamente tiene que ser un preludio de forma contrapuntística, pero esta música tiene bastante de contrapunto, de la técnica contrapuntística que usamos en música, como una nota va chocando con otra nota y va generando una especie de textura de punto contra punto. Y el hecho de poder observar esta imagen nos hace pensar que es muy probable que él también haya querido lograr esa textura del contrapunto sonoro, de manera que él lo vuelca por medio de los colores que él utiliza, ¿no? El blanco y el negro, y esos contrastes que aparecen con la gama de los grises, representa un poco la textura sonora de lo que Enrique Villegas logra realizar en la Metamorfosis de Chopin. Bueno, por último, hablamos de un canal conceptual cuando esto es bastante arbitrario, pero es una hipótesis también que yo hago. ¿Por qué el Noé decide hacer o decide ubicar esas notitas de grafía musical encima del pianista y como volando así por el costado? Él podría haber elegido, por ejemplo, a representar la grafía musical en una hoja, como si fuera la partitura, o bueno, simplemente no ponerlo, pero ¿por qué decide que el pianista esté como rodeado de estas notas musicales? Yo, en mi hipótesis, creo que representa un poco esa sonoridad que nos llega a todos lados, que nos rodea, como cuando uno escucha un concierto en vivo, la música invade todos los espacios, y eso sería una especie de concepto, de idea que mutó de la realidad del concierto a la situación del cuadro del dibujo, cómo la música lo rodea al pianista en el dibujo. Bueno, vamos a poner una vez más la música, a ver si ustedes ahora, en base a estas puntas que yo les fui comentando, si pueden
revalorizar este dibujo de Noé y tratar de apreciar esas conexiones con la música, la textura contrapuntística, la sonoridad de la escalerita cuando aparece ahí, ahora yo se los voy a marcar cuando suene, pero con esas notitas que aparecen en el marco superior izquierdo, la emoción de ver a un ser querido, un amigo tocando el piano, y esta idea de que nos envuelve la música durante el concierto. Vamos a escucharla entonces una vez más. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a pasar a hablar un ratito de Jules Solar, este artista que Cintia estudió realmente con muchísimo detalle y apreciación. Lo que vamos a mencionar ahora de esta obra de Jules Solar lo pueden encontrar también mencionado en el artículo de la revista Trans, y también estaba este ejemplo mencionado en el capítulo del libro que teníamos como bibliografía básica, así que el título de hecho es el nombre de esta obra, Impromptu de Chopin. Bueno, es curioso, hablábamos con Cintia, qué curioso esto de que Chopin aparece en dos artistas diferentes, y en realidad es un artista que suele estar muy representado visualmente, así que habrá algo ahí quizás para después pensar, si ustedes luego quieren hacer algún comentario al respecto. ¿Por qué será que Chopin está tan representado de manera visual? ¿Qué tendrá su música? Bueno, esta obra de Jules Solar presenta unos personajes acá que podemos ver, ¿no? Hay como 5 caritas que nos están mirando fijamente y parece que estuvieran ubicados en un paisaje como de montañas, ¿no? Cintia en su artículo habla de que esas montañitas que son muy peculiares, que tienen una forma muy extraña, en realidad están representando una especie de traducción de música, de partitura, a simbología visual. Al respecto, Cintia dice, Impromptu de Chopin es hasta el momento la única prueba de la aplicación práctica de sus principios de traducción músico-plástica. O sea, estaríamos hablando de un nivel o de un canal material, ¿no? Una traducción músico-plástica, elementos musicales específicos que mutan a la plástica serían el canal material. Si se cotejan los motivos que asemejan montañas con los compases iniciales del Impromptu Opus 29 en La bemol mayor de Chopin, los principios de la traducción son evidentes. Y ella muestra en su artículo esto que yo tomé prestado, este ejemplo musical del Impromptu Opus 29 de Chopin. Podemos ver cómo miren lo que sería la línea superior del pentagrama, que está en clave de sol, lo que hace la mano derecha del pianista sería. Como primero las notitas hacen un movimiento descendente, ascendente, es como que hacen una B corta, después pegan un salto y bajan en escalerita. Para aquellos que leen música, bueno, pueden ver esta bordadura, mi, re, mi, y cómo después hace un salto del mi al do y hace do, si, la, sol, una escala descendente. Y después nuevamente otro salto y otra vez una escalerita descendente. Y este movimiento, si uno pudiera unir los puntos de las cabezas de las notas con un lápiz y trazar una línea, y lo repitiéramos
este grupo rítmico con este otro grupo rítmico con el que sigue, uno podría ir viendo que la línea quedaría aproximadamente como el detalle de la notación plástica que está aquí debajo, como esa especie de lo que decimos nosotros en música bordadura, como esa línea descendente y ascendente, luego pega un salto y después baja, como este movimiento se repite y otra vez vuelve a bajar, tiene todo ese carácter que representa estas montañitas. Entonces volvemos a ver acá la obra de Jules Solar, podemos ver cómo entonces él va representando ese movimiento melódico que hace la música de Chopin. Vamos a escucharlo. A ver. Tengo... bueno, si están viendo esto, este es el artículo del cual saqué gran parte de lo que les estoy mencionando hoy, así que los invito a leerlo después. Vamos a escuchar el impromptu en la bemol, opus 29 de Chopin. Bueno, bien. Ahora quisiera hablar rápidamente, mencionar algunos ejemplos del canal morfológico textural para ver si lo podemos clarificar un poco más a este canal. De todas maneras, algo muy importante que decía Cintia en su video anterior es que ese canal por ahí se utiliza bastante más en la migración inversa. Los músicos suelen inspirarse en la morfología o las texturas que ven en las obras visuales, así que es un canal que vamos a mencionar bastante más próximamente en la siguiente unidad. Pero eso no quiere decir que no haya ejemplos en el camino contrario, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros ahora como de la música va a lo visual. Entonces, vamos a leer una vez más la definición. Cintia dice, aquí se trata de imitar la macroforma, la estructura de una obra, o bien la microforma, las configuraciones de los materiales en un medio artístico diferente. Obviamente se establecen ciertos paralelismos tácitos al nivel del material, es decir, para lograr una textura necesitamos cierta materialidad y es muy probable que el nivel material esté presente, indudablemente, para poder generar esa textura. Sigo leyendo. Y de los parámetros muchas veces relacionados con la partitura y las convenciones asociadas a ellas. Es decir, no solamente como vamos a ver más adelante, el resultado visual de la textura que vemos impresiona e inspira a los músicos, sino que también muchas veces, ¿qué es lo que inspira a los artistas visuales? Y muchas veces lo que los inspira es ver la partitura más de lo que quizás es el resultado sonoro en sí mismo, aunque de nuevo hay muchos ejemplos de las dos cosas, de las dos situaciones. Este es el video que había compartido Cintia la vez anterior, y aquí podemos ver que ella está hablando de esta obra de Claudia del Río. La menciono porque es uno de los ejemplos de donde podemos hablar del canal de migración textural. Claudia se inspiró en el canto del zorzal, del pájaro de la región de donde somos nosotras oriundas, como el zorzal tiene un canto muy cerrado y que tiene una melodía muy cerrada, pero muy adornada a sí misma, y como ella quiso ir imitando cada giro del canto de esta ave, y terminó resultando en esta malla, fíjense este detalle, de esta malla textural tan interesante que a ella, a Claudia del Río, le evoca el canto del zorzal. Este sería un ejemplo de textura, como la textura sonora, ella la siente muy recargada, muy adornada, a su vez la asocia con este color, esta especie de color clarito, color cremita, de la textura del lino, y cómo ella lo vuelca visualmente de esta manera. Bueno, si quieren ahondar más, los invito a pasar por el video de Cintia. Y ahora les voy a mostrar unos ejemplos más. Vuelvo a Luis Felipe Noé, que es un artista que yo estudié bastante,
Esta es una de las obras más conocidas de él, se llama Introducción a la Esperanza, y aquí podemos apreciar un tipo de sonoridad, de textura sonora. Este cuadro, básicamente, en forma resumida, podemos decir que representa una manifestación, toda esta parte inferior en colores grises, con algún que otro marrón u ocre, representa la multitud que se conglomera en un lugar para reclamar algo. Y los carteles que salen por encima del bastidor vienen a ser las protestas, ¿no? Los carteles de protesta. Acá podemos ver, a la izquierda aparece este cuadro que es alusivo a Perón. Acá tenemos otro cuadrito que dice campeón y tiene los colores del cuadro de fútbol de Boca. Bueno, acá tenemos otro que dice mano limpia, arriba dice mujeres, una especie de manifestación referida a eso. Bueno, por acá tenemos otro que dice Cristo habla en el Luna Park. En fin, es como que cada uno de estos carteles representa una temática diferente de una manifestación, que podrían ser muy probables, ¿no? Que la gente podría juntarse para reclamar por alguno de estos motivos. Y cada uno de estos motivos tendría como su propio canto, por eso los carteles superiores tienen distintos colores y son muy diferentes uno de los otros, porque el motivo que junta a la gente puede ser muy diferente uno del otro. Sin embargo, la multitud cantando es una especie de sonoridad homogénea. Escuchar a una multitud entonando un canto de protesta o un canto de fútbol, de hinchada, siempre tiene una sonoridad similar que se genera por medio de la suma de muchas voces diferentes. Y Noé busca representar la suma de esas voces en esta especie de homogeneidad gris, que es todas las voces juntas unidas. Este sería un caso de un canal de migración textural morfológico, como entonces todas estas voces suenan de forma gris, podríamos decir, y cómo cada uno de los cantos específicos que entonan según el reclamo o cuando están alentando a su equipo de fútbol, es lo que están haciendo, cómo eso cobra una sonoridad diferente según representado acá por medio de los colores y las formas de estos diferentes cuadritos que sobresalen por encima del bastidor. Bueno, esto sería una especie de representación muy ligada a lo sonoro en sí mismo, pero vamos a ver un ejemplo un poco más concreto todavía de lo que es la música. Este otro cuadro de Luis Felipe Noé también es muy famoso, se llama Mambo, y representa al género musical centroamericano homónimo en nombre, ¿no? Que también le llamamos mambo. Vamos a ver primero rápidamente en qué consiste esta obra. Esto es un díptico, es decir, este cuadro está conformado por dos bastidores, el bastidor superior, el bastidor inferior. El bastidor superior tiene pintada una cabeza de una mujer, una cabeza muy grande, que tuviera como una especie de sombrero, tiene como tapado los ojos, y más bien está en tonos grises, negros, es bastante monocromático. El bastidor inferior está dado vuelta, es decir, que no vemos la tela que soporta, que está soportada, sino la estructura de madera que soporta a esa tela. Vemos el bastidor dado vuelta, está en blanco el bastidor, o sea, no está pintado, ahí lleva el nombre y el nombre del cuadro, el nombre del pintor, el año y el lugar donde lo pintó. Y este bastidor inferior tiene adosado una placa de madera que tiene la forma de un cuerpo también femenino. Vendría a ser como el cuerpo que se corresponde con la cabeza del bastidor superior, ¿no? Sin embargo, como que esa cabeza sería sobredimensionada, sería muy grande para este cuerpo que es mucho más chiquitito. Y a su vez este cuerpo es muy colorido, tenemos colores rojos, verdes, azules, amarillos, rosas, muy, muy alegre ese cuerpo. Bueno, entonces acá lo que encontramos es un montón de elementos que están unidos, pero que son muy contrastantes. Un bastidor dado vuelta y un bastidor presentado de forma tradicional. Un bastidor pintado de forma monocromática que está contrapuesto con un cuerpo, con una placa de madera muy colorida. Estos contrastes
que Noé representa visualmente, tienen todo que ver con lo que en música podemos analizar del género musical del mambo. El mambo es una música que se caracteriza por presentar melodías o fragmentos musicales que son muy contrastantes entre sí y que pasan sucesivamente uno tras del otro sin preparación, sin conducción ni nada por el estilo. Vamos a escuchar un mambo de el músico Pérez Prado, quizás uno de los más relevantes del mundo del mambo. Y vamos a ver cuántas secciones aparecen musicales que son muy diferentes entre sí. Personas hablando, la base percutiva. Y ahora empieza a sonar la orquesta del mambo. Cambiamos de sección. No distinta a la anterior. Esta persona. No podamos buscar este ejercicio de escuchar música y ver obras es muy, muy bueno, sirve mucho, así que les invito a hacerlo si les sirve. Bueno, acá vuelvo a aparecer yo. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya resultado más clarificador ahora que pudimos analizar algunos ejemplos más, y en breve voy a subir una actividad también para que vayamos compartiendo a lo largo de esta próxima semana, hasta el próximo jueves, y bueno, desde ya pueden compartir sus dudas en el archivo el Google Doc que hemos compartido en la pestaña de presentación que tenemos en el aula virtual, y también haremos algún foro por ahí para debatir y conversar un poco más sobre esto. Así que bueno, seguimos avanzando con esto. Con este video cerraríamos la unidad de lo que es el traspaso de lo musical a ejemplos visuales, y en la próxima unidad entonces vamos a estar trabajando en el camino inverso. Vamos a usar la misma metodología de los canales de migración, pero vamos a ver cómo entonces los compositores, los músicos, tratan de tomar e incorporar elementos de la plástica. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente. Chao, chao.